como él decía, hay que conocer, descubrir la realidad, hay que estudiar la realidad. No es el conocimiento solo el que está archivado en las páginas de muchos autores, por muy lúcidos y buenos que sean. Es necesario que nosotros, como decía la Torre, investiguemos la realidad para saber qué es lo que sucede y cómo vamos a poder transformarlo. De hace 100 años, de la Torre encontró una situación nacional diferente, donde, como he dicho, no se respetaban los derechos sociales, ni los derechos laborales, ni los derechos humanos en general, y por lo tanto la vida del ciudadano era muy deteriorada. Ya de la Torre empieza al recorrer Latinoamérica y después el mundo, a conocer que las calidades de vida y las circunstancias en otros países, sobre todo en Europa, era completamente diferente. Que las sociedades, a pesar de las dificultades y las contradicciones propias de los procesos sociales, hace 100 años estaban alcanzando mejores etapas de desarrollo humano. Y ella se plantea por eso que tenía el Perú la necesidad de constituir un partido, porque hasta entonces, como 100 años después, volvemos a consagrar en el Perú, en ese tiempo, quienes manejaban la política, quienes conducían el quehacer político, eran pequeños grupos oligárquicos que estaban vinculados a la élite de entonces económica relacionada con la industria, con la agroindustria, con el campo y nada más, y la agricultura. Pero alguien entiende que ese proceso el Perú tenía que cambiar y teníamos que elevar la calidad del ser humano de vida. Y se plantea cómo lo voy a hacer. Y crea por eso un movimiento político que se da. Porque se da cuenta de que ninguno de los partidos y movimientos políticos tenía la presencia del pueblo. El pueblo estaba marginado, el pueblo estaba alejado de la acción política. Y no era casualidad. Porque el sistema político es donde se toman las decisiones. Y cuando nosotros nos quejamos de un mal u otro mal que pasa en la sociedad, como ahora la delincuencia, como ahora la corrupción, nosotros tenemos que entender que ese es un problema básicamente político, porque no hay instancias de gobierno que puedan enrumbar el país y la sociedad. Necesitamos, entonces, como hace 100 años la Torre lo dijo, volver a estructurar un sistema político, volver a estructurar nuestro partido, para que sea el instrumento fundamental de la transformación, para que sea un partido del pueblo, para que sea el partido de los trabajadores, para que sea el partido de los profesionales, de los economistas, de los abogados, de los profesores, que tienen y deben expresar su visión de país, su voluntad de construir una nueva realidad en función a lo que está sucediendo y la posibilidad que tiene el Perú. Por eso, Aya planteó en el devenir del tiempo una serie de propuestas interesantes. La primera quizás, que América Latina debería unirse, porque entonces más de 20 estados desunidos, fraccionados, eran fácil presa del factor externo dominante económico denominado imperialismo, que llegaba a América para buscar nuestras materias primas, que llegaba a América para poder vender nuestros recursos, para darle empréstitos al Estado. Pero como la historia verifica, todo fue un gran sistema de corrupción, donde nuestras riquezas naturales salieron al extranjero, pero no dejaron valor al Perú, beneficios fundamentales al país. Y por lo tanto, la élite de poder combatió al AMLO. No entendió que Aya la Torre tenía un mensaje diferente, que Aya estaba proponiendo un país constructivo, que Aya la Torre estaba buscando una propuesta de consensuar una visión del país para que podamos, todos los peruanos, concertar acciones políticas, programas de gobierno, proyectos específicos que nos puedan llevar a desarrollar el Perú a otros estándares de calidad de vida. Por eso, en el pensar en la filosofía de Aya la Torre, él parte
de que era necesario y fundamental mirar cuál era el factor externo central que impedía el desarrollo de nuestra sociedad. Y uno de los factores externos dominantes de entonces era el proceso imperialismo, que además corrompía todo el gobierno, a toda la clase política, y de esa manera se adueñaba y llevaba y sacaba las mejores ventajas de la riqueza nacional. Pero 100 años después nos preguntamos los mismos factores, las mismas causas de la dinámica social siguen sucediendo. Son quizás algunos hechos cambiados de rostro, algunas realidades dolorosas, pero con otros actores, que 100 años después se viene repitiendo la historia. Y entonces, compañeros, hay que revisar el pensamiento, hay que revisar cómo construimos y cómo analizamos los problemas ahora del mundo y del Perú. Porque si nosotros queremos dar un proyecto al país, si queremos brindarle una visión de futuro al Perú, necesitamos entender qué es lo que pasa en el proceso global, qué es lo que pasa en el proceso mundial. Porque estamos completamente vinculados a lo que sucede en el mundo, porque estamos plenamente integrados, interrelacionados con todos los países y sociedades del mundo. Y por lo tanto, Aya de la Torre, en esa perspicacia, en esa búsqueda de conocimiento, creo por azar del destino, deportado en 1924 hace 100 años, recorrió Centroamérica, llegó a México, trabajó en México invitado por el ministro de Educación, José Vasconcelos, viajó a Rusia para conocer la realidad de Rusia, porque era entonces la Revolución Rusa otro de los fenómenos mundiales. Y conoció Inglaterra, y conoció Alemania, y en Alemania tuvo la suerte de conocer a Albert Einstein, de quien por destino de la vida llega a trabajar él a un centro de estudios económicos latinoamericanos. El alemán Alfonso Goldenberg era un alemán que era muy amigo de Albert Einstein y se reunía semanalmente a conversar al mismo tiempo. Y Aya de la Torre, por lo tanto, conoce ahí, en esas circunstancias, personalmente a Albert Einstein y se hacen amigos. Y a partir de ahí mantiene una estrecha relación. Tal es así que si ustedes pueden ver en la portada del libro, hay una foto de Aya de la Torre y Albert Einstein. Esta foto, aquí también está, es la misma foto, pero en blanco y negro. Acá la hemos retocado para darle un toque de modernidad. Pero este encuentro se da en 1947 en Estados Unidos, en Princeton, donde ya radicaba Albert Einstein. Pero lo curioso es que Aya de la Torre fue invitado y fue huésped en la casa de Albert Einstein y compartió con él varios días. Pero además de esta interrelación y de encuentros donde Aya de la Torre inclusive comenta tan entrelazada amistad que le permitía jugarse alguna broma con Albert Einstein. Pero en 1930, cuando Aya de la Torre regresa a Perú después de haber sido deportado en 1924 y es tomado por Leguía preso, uno de los que envía un telegrama al gobierno de Sánchez Cerro es Albert Einstein, y le dice ahí en ese telegrama que cuide el honor y que cuide la vida de Aya de la Torre. Pero es más, en 1945, cuando Aya de la Torre tiene que asilarse en la embajada, en 1949, tiene que asilarse en la embajada de Colombia por la persecución de Odría, otra vez Albert Einstein, Román Roland y muchos científicos y dirigentes políticos de todo el mundo, los que estaban en plena vigencia intelectual, más de 100 intelectuales mandaron una carta pidiendo las seguridades y la garantía por la vida de Aya de la Torre. Nuevamente, su amigo Albert Einstein firmaba la carta y le decía que cuide la vida de Aya de la Torre. Y cuento esto porque tiene que ver mucho con el sentido del libro.
porque creo que ahí la Torre Albert Einstein marcó el pensamiento de la Torre. Porque esa visión de que la ciencia es fundamental en el devenir social, creo que tiene esa raíz, esa inspiración en el pensamiento de Albert Einstein. Porque Aya entendió, siguiendo a Albert Einstein, que escribe un libro sobre filosofía, La aventura del pensamiento, Einstein, Einstein decía que la reflexión filosófica, la forma de pensar, de reflexionar, tenía que basarse en los resultados de la ciencia. Que no se podía hacer una reflexión, un acercamiento al estudio de la realidad, si no teníamos como base y tomar como punto de referencia el conocimiento científico, las afirmaciones científicas. Entonces, ahí la Torre dice, eso es cierto. Y por lo tanto, la filosofía, el pensamiento va a cambiar conforme la ciencia cambia. Cada gran revolución científica abre una nueva forma de concebir las entidades fundamentales, el espacio, el tiempo, lo que constituye la naturaleza, y por lo tanto nos permite otra forma de pensar. La filosofía, la ciencia, a permitirnos conocer de diferente manera nuestra realidad, nuestro entorno y también a nosotros mismos, nos abre otra oportunidad, otro marco de conocimiento de todo lo que sucede a nuestro alrededor y de nosotros mismos. Pero no solamente la ciencia impacta en nuestro pensamiento, impacta también en nuestra vida diaria, en nuestra forma de vivir mediante la tecnología. Porque cada revolución científica también tiene su correlato de desarrollo tecnológico. Y por eso afirmamos acá que cuando, lo decía también ahí a la Torre de los Rego, y hay algunas citas de ellos, que cuando se produce la primera gran revolución científica de Newton, se genera un cambio radical en la humanidad. ¿Por qué? Porque había una nueva filosofía. Se afirmaba ya un conocimiento en los paradigmas científicos fundamentales. Newton decía que lo que se podía estudiar, todo lo que se podía abarcar, era lo concreto, la realidad, que en ese entonces se denominaba material, lo concreto. Y que lo otro, el pensamiento, las ideas, el espíritu, no correspondía a lo abarcable con la ciencia. Por otro lado, esta afirmación científica permitió a un filósofo Descartes que dijera: hay dos sustancias en el mundo, lo material y lo concreto, la idea y el pensamiento. Miren ustedes cómo, a partir de esa visión que da la ciencia newtoniana, se desarrolla una filosofía dualista. Y a partir de ahí hay dos pensamientos. Un pensamiento ideológico que cree que lo concreto, lo material, en resumen, el modo de producción, es lo que dinamiza la economía, es el factor determinante del proceso social, y por otro lado se abre el liberalismo, donde dice no, es el pensamiento, la idea, el otro ámbito del dualismo cartesiano. Y Aya de la Torre entiende eso y lo señala. Por eso Aya después afirma que cuando aparece la nueva ciencia relativista y cuántica, al inicio del siglo pasado, en 1900 el plan, y después en 1905 la relatividad de Einstein, 1915 la relatividad general, y 1925 el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde se desarrolla la ciencia, la nueva ciencia que prevalece hasta ahora. Entonces, Aya dice, estos cambios van a generar una nueva forma de pensar. Tiene que haber un nuevo pensamiento, nuevas ideas, nueva filosofía. Y eso es lo que ha sucedido. Porque Aya mismo lo plantea sobre todo Antonio Rego, esa visión dualista no solo se paró ideológicamente en dos vertientes, en dos opuestos antagónicos, filosóficos y ideológicos, sino también se tradujo en una
concepción y percepción del ser humano. Se entendía que el ser humano era una unidad física, tangible, y otro externo, lo espiritual, el pensamiento, las ideas que venían de afuera, que no estaban vinculadas a tu naturaleza física. Y por otro lado, la sociedad también fue dividida. El mercado se entendió como una institución social diferenciada del Estado, como algo antagónico, porque no podían integrarse. Y por lo tanto, esa visión dualista marcó el pensamiento de las sociedades, de las ideas y la forma de decir y trabajar y de crear. Pero también desarrolló una tecnología. Esa tecnología fue la industria fabril, la mecánica clásica, que nos lleva primero a las máquinas de vapor, después al vehículo de 4 tiempos, los tranvías, los trenes, después los aviones, el desarrollo de la industria del acero, para poder hacer los grandes barcos, hacer los grandes ferrocarriles, toda una tecnología producto de esa ciencia. Se desarrolló la pólvora para poder abrir los caminos, la pólvora en términos de producción masiva, el acero en términos de producción masiva, ¿no? Los fertilizantes carbonados, que permitieron que haya una gran productividad en el agro y que la mano de obra pasara a las industrias. Se genera toda una base tecnológica que cambió la forma de vivir. Pasamos de andar en bestia de carga, en caballos, pasamos a andar, o en las émilas, pasamos a andar en buses, en tranvías, en trenes, pasamos a desplazarnos en aviones. Y ese fue el mundo que nos trajo la tecnología de Newton. Pero con esta tecnología que aparece en el siglo XXI, en el siglo XX, cambió el mundo y aparece una nueva tecnología también. Y esa nueva tecnología es la electrónica, que nos ha dado esta variedad de todos los instrumentos electrónicos que tenemos ahora, los chips, las computadoras, las comunicaciones satelitales, toda la instrumentación que hay tecnológica actual es electrónica, basada en electrónica. Entonces, hay la torre de toda persona. La nueva ciencia desarrolla un nuevo pensamiento y una nueva base tecnológica. ¿Y cuál es ese pensamiento? ¿Cuál es la visión que da esta nueva ciencia relativa y cuántica? ¿Cuál es esa visión? Diario de la Torre, por ejemplo, dice que hace 100 años se pensaba y era común que se tomaba como marco referencial a la cultura europea. Lo que hacía Europa, el proceso histórico de Europa, tenía que seguir todos los pueblos del mundo. El pensamiento europeo era lo válido, lo absoluto, y todos teníamos que seguir y aceptar ese pensamiento, quizá en Occidente. Había un eurocentrismo. Entonces hay en la Torre, pero que ya venía cuestionado también por la reforma universitaria de 1918, hay en la Torre comienza a pensar y sigue a Albert Einstein. Y como Albert Einstein había desarrollado la teoría de la relatividad, porque hasta antes de Einstein, en la ciencia de Newton se pensaba que tenía que haber un sistema fijo, absoluto. Entonces ese sistema absoluto culturalmente era Europa. Pero cuando Albert Einstein desarrolla que no, que cualquier punto en el espacio puede servir como marco de referencia, cada cultura en el mundo tiene su propio marco de referencia. Y ahí nos dice, nos enseña y nos dice la cultura andina, la cultura nuestra, con esa gran tecnología que desarrolló de canal y de navegación que casi no hay en el mundo, con los grandes caminos como el Capamián, que es quizás más grande si medimos en kilómetros que la misma el sistema vial romano. Si nosotros miramos la capacidad constructiva de esos edificios que hay, por ejemplo, megalítica que hay en Cusco, impresionante. Si nosotros miramos nuestro conocimiento e integración al medio ambiente, vemos que fuimos una cultura inmensa, que tuvo un pensamiento, una cosmovisión. Esa cultura solucionó los problemas de sus habitantes. Esa cultura les dio alimentación, les dio seguridad, les dio oportunidades a la gente para que puedan vivir, realizarse. Esa cultura, nuestra cultura, hizo que tengamos estos grandes restos arqueológicos que son un orgullo para todos nosotros. Pero así como nosotros
validamos nuestra cultura, también la India, la China, en su propio proceso de evolución histórica, valida sus propios procesos. Eso es lo que nos enseñó en la Torá. Y por lo tanto, dejamos de seguir y pensar que teníamos que actuar como Europa actuaba. Y ella nos decía por eso que teníamos que pensar y crear e investigar, porque teníamos que descubrir nuestra realidad. Ella cambió el mensaje político. Y por eso, pero aún más, ella también, sobre todo Tenor Ren, que fue el que inició este tema, mientras la filosofía anterior de Newton pensaba, o Descartes pensaba, que el devenir social, los procesos sociales, se tenían que definir o según el marxismo los modos de producción, o según el liberalismo las ideas de la iniciativa privada. Esta visión que da la ciencia, como les decía, nos permite ver que todo, la ciencia cuántica sobre todo, nos permite ver que todo está integrado. Cuando Einstein pone esa ecuación famosa, energía E igual masa por velocidad al cuadrado, está combinando que energía y materia eran una sola sustancia cósmica. Reunificaba al hombre, porque el hombre es una unidad psicobiológica, que el pensamiento, la actividad de razonamiento, la conciencia está acá, como la neurociencia ahora nos ha demostrado con suficiente evidencia. Por lo tanto, la misma ciencia nos ha dado otra forma de conocernos, de entendernos a nosotros mismos. Ahora somos conscientes del impacto de las emociones, de las relaciones negativas. Somos conscientes de que cuando una sociedad no te brinda las condiciones fundamentales, no pueden desarrollar. Por eso el aprismo luchó por una educación gratuita, como lo es en Europa, donde desde la infancia hasta la universidad son universidades gratuitas, donde la única medición de ver quién avanza y progresa es aprobar los exámenes, es su capacidad, su esfuerzo, su dedicación. No hay otra. Ahí no hay que yo soy hijo de fulano y por lo tanto tengo que pasar hasta el examen final, no. O hay universidades truchas que a la final te dan tu certificado siempre y cuando pague las cuotas completas. No. Allá es por capacidad, por intriga, por esfuerzo, por servicio. Entonces, porque hay una concepción distinta. El otro día leía por qué Finlandia tiene una educación pública. Y decía que no solo por tratar, como se piensa, que todos tengan la misma oportunidad, sino que, miren ustedes, era importante para mantener la integridad social, la identidad de un pueblo. ¿Por qué? Porque el hijo de quien tiene dinero con el hijo que no tiene dinero tiene que estudiar en la misma escuela pública. Y por lo tanto, el que tiene dinero tiene la obligación y sabe que tiene que invertir, gastar y pagar sus impuestos para que haya educación para sus hijos. Pero además de eso, porque el niño que tiene dinero, o una familia que puede tener dinero y que estudia con quien no tiene, aprende a relacionarse de igual a igual. Hay una integración emocional, educativa, cultural. Hay una identidad en el pueblo cuando los jóvenes estudian porque son una sola unidad, una sola integridad. Miren ustedes el fondo de la filosofía humanista que hay. Y eso ahí en la Torre nos enseñó y lo dijo también en este libro sobre Europa nórdica. El mensaje de Europa nórdica. Porque él decía de esta cultura que había el estado de bienestar, que el Estado había logrado atender las necesidades fundamentales, habían logrado una calidad de vida mejor. Y habían logrado que haya mayor oportunidad para que quien compitan todos en iguales condiciones y quien solo tiene mayor capacidad de esfuerzo sea el que puede ir avanzando. Este sentido humanista del APA, esta visión integradora del mundo, nos dio esta nueva ciencia cuántica. Porque la cuántica nos dice que todo está relacionado, que todo en la naturaleza está vinculado. Quizás un poco la filosofía de los pieles rojas norteamericanos, ¿no? El águila es mi hermano, la roca es mi hermano, el riachuelo es mi hermano. Todos somos hermanos. El daño que le hagamos al tejido de la naturaleza se lo daremos al tejido humano.
ese mensaje profundo, humanista y ecologista que viene de los indios Pieles Rojas, es también parte de nuestra actitud, de nuestro mensaje. Y eso es lo que tenemos que entender ahora, que la nueva ciencia ha generado condiciones, además, de una nueva tecnología, y con esto es donde llego al tercer capítulo del libro. Porque la tecnología es fundamental para poder desarrollar los procesos. Esta nueva ciencia electrónica, la tecnoelectrónica, para poder desarrollar todo este bagaje tecnológico, fue el Estado inicialmente a mediados de la Segunda Guerra, cuando se iniciaba la Segunda Guerra Mundial, yo unos pocos años antes, que el Estado tuvo que destinar cuantiosas cantidades de dinero, porque esta tecnología requiere amplia infraestructura, requiere equipos multidisciplinarios, requiere logística, requiere laboratorio, es un equipamiento sumamente alto. Por eso es una inversión enorme, que en ese entonces solo hizo el Estado para poder crear el ciclotrón, los radares, la bomba atómica, después las computadoras y después el Internet, que fue proyecto financiado por el Estado, lo que se llama la tecnociencia. Porque esta nueva ciencia necesitaba que la tecnología y la ciencia se unan y dejar a los científicos, como en el caso de Einstein y otros, donde solamente actuaban 1, 2 o 3. Acá no. Esta nueva tecnología requiere equipo, capital, inversión, y especialistas, tecnólogos, investigadores, científicos, todos juntos. Por eso es otra nueva etapa. Y por eso esta nueva etapa tecnocientífica le ha dado a lo que se denomina el poder de la ciencia. Y como dijo Aya La Torre, y miren ustedes lo visionario de Aya La Torre. En 1954, Aya La Torre dijo, miren, en 1954, cuando todavía se estaba debatiendo, ¿no? El gran debate, porque era después de la Segunda Guerra Mundial, era el gran debate de o capitalismo o comunismo. Y decía, no, el comunismo va a ser el Estado, va a lograr la igualdad y no sé cuánto. El capitalismo decía, no, nosotros, la inversión privada, va a llevar adelante el mundo. Y Aya La Torre, en pleno auge de ese debate, dice, la gran revolución del siglo es la revolución de la ciencia y la tecnología, que superará al capitalismo, que no ha logrado sino satisfacer en parte la necesidad humana, y superará al comunismo porque es una promesa congelada. Aya La Torre en 1970, en un mitin de Lima, cerrando el mitin, se dirige a los jóvenes y volviendo a tocar este tema les dice, jóvenes, ustedes que van a llegar al año 2000, quizás esos jóvenes de entonces son los que estamos acá presentes. Fuimos jóvenes cuando Aya La Torre en la década de 70 daba estos discursos y exponía sus ideas. Pero decía, jóvenes ustedes que van a llegar al año 2000, tengo que decirles que ustedes van a afrontar unos grandes cambios, formas distintas de vida, formas distintas de pensar. Y les dice, y no se van a olvidar ustedes, porque ese gran cambio viene de la revolución científica y tecnológica, y que va a modificar las ideas, el pensamiento, y va a modificar la praxis de vida, la forma de vivir mediante la tecnología. Miren ustedes cómo Aya La Torre se distanció, se puso distante del pensamiento marxista y liberal, porque eran parte de unas afirmaciones científicas desfasadas. Ahora estábamos en otra nueva ciencia que nos permitía alumbrar y visionar estos proyectos. Y por eso Aya La Torre desarrolla. Y si entonces, bajo el marco de esa tecnología fabril, industrial, se desarrolló un proceso económico que América Latina llegó como imperialismo, donde venían con sus barcos a poner industrias o a llevar materias primas y a traer sus productos. 100 años después, esta nueva tecnología ha llevado a otro proceso filosófico y tecnológico. Hay un nuevo modo de producción. Ya no es el modo de producción que estudió Karl Marx y que debatió en el Capital todos sus libros, donde el trabajador era el que tenía que estar, andaba a rastras por las cadenas. No, ahora es un trabajador tecnocientífico. Y Aya La Torre mismo dice, necesita que estaba acá en 1960,
Él dice, ya llegan, porque conoce toda Europa, la cibernética, la robótica. Y habla y dice, estas son nuevas tecnologías que van a cambiar el mundo. Y dice, inclusive, va a haber otro tipo de trabajador, otra calidad de trabajador. Ya no va a ser el trabajador obrero encerrado en la fábrica, con su mantilla y partido de control, bajo condiciones difíciles de trabajo, sino es un trabajador que va a tener como base central el pensamiento. Y por eso dice que es un nuevo trabajador. Y ahora estamos confirmando que eso vaticinio de la torre pueblo certero. Y vivimos otra época. Pero si el modelo de dominio de nuestro pueblo no fue el imperialismo, 100 años después, el nuevo modo de producción tecnotrónico que ha generado el proceso de globalización, que ha integrado los países vía las redes digitales, que ha integrado las finanzas mediante todas las redes digitales y virtuales, que ha integrado nuestras culturas, que ha generado un encuentro de los campos culturales de todas nuestras civilizaciones, es otro tiempo, otra historia. Es un nuevo proceso global que ya no calza con el modelo del imperialismo que fue gestado en base a un sistema político de Estado, de relación de Estado-Nación, de Estado-Nación. Ya no, ahora hay una instancia supranacional. Está el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Organización Mundial de Comercio, y una serie de instancias supranacionales que definen muchas veces y toman decisiones en lo que antes correspondía a la soberanía de los Estados-Nación. Y ese nuevo proceso es en la globalización. Pero el proceso de globalización es esta interrelación entre los diferentes países del mundo. Pero hay una élite de poder a nivel global que después de la Segunda Guerra Mundial fue asimilando estos procesos e incorporando en su base técnica estos procesos de creación científica y tecnológica. Y por lo tanto han desarrollado grandes empresas tecnológicas en el mundo y que cada día vemos cómo van creciendo. De tal manera que miren ustedes, y acá se dan las estadísticas, hay países, hay empresas que tienen mayor cotización en la bolsa de valores o mayor también producto de ventas que los mismos estados, que Alemania, que España. Tan grandes son las empresas internacionales. Miren, en el 2019, 69 de las 100 entidades más grandes, 69 de empresas privadas y solo 31 estados. Ahora son mucho menos estados y más empresas tecnológicas. El mundo ha sido controlado, está siendo controlado por grandes poderes económicos, no solo por parte de Estados Unidos, sino también por parte de China. Porque China también es un poder globalista que trata de controlar el mundo para poder obtener la mayor de ventajas a su economía, a su país y en la concepción del desarrollo que nosotros tenemos. Necesitamos, como dijo Arias de la Torre, no fue solo crecer porque vendemos más materia prima, porque subieron la materia prima. No, eso no es desarrollo, eso es crecimiento. Podemos seguir creciendo. De repente, la va a producir más. De repente va a estar tía María en producción y vamos a crecer más. Pero eso no es desarrollo, eso es crecimiento. Va a haber mayores ingresos, lógicamente habrá mejores condiciones en educación, en algo mejoraremos. Pero el desarrollo auténtico es utilizar la tecnología y la ciencia en la estructura productiva. Cuando, como decía la Torre, en 1928, en el capitalismo de Lara, alguien nos decía, ¿necesitamos capitales? Sí, decía la Torre, que vengan los capitales. Pero que vengan como vengan y vengan a cualquier sector, no. Hay capitales que son buenos y hay otros que no los necesitamos. Porque los capitales que son buenos son los que vienen orientados a línea de desarrollo del país. No es abrir las puertas a que lleguen bien, es abrir las puertas para que lleguen direccionadas a las actividades que nos interesan, como lo hizo Corea del Sur, como lo ha hecho China. Allá no se abrió el libre mercado para que lleguen y traigan los capitales y se metan en toda la economía de esos países. No, Corea del Sur planificó, hizo un plan de gobierno, elaboró líneas de estrategia de desarrollo y dijo, venga de capital, te damos exoneraciones de impuestos, muchas facilidades tributarias, lo que sea.
pero llegan a producir esta línea de inversión para ir generando una base tecnológica. En la década de 60, Corea del Sur era más pobre en el ingreso per cápita que Perú. Ahora son 6 veces mayores que nosotros en ingreso per cápita. ¿Por qué? Porque ellos asimilaron la ciencia y la tecnología, la asimilaron en su estructura productiva. Nosotros, con tanta riqueza que tenemos en el mundo, en el Perú, ¿por qué no somos un país desarrollado? ¿Por qué no tenemos una estructura productiva donde la tecnología y la ciencia pueden estar inmersa para poder transformar y darle valor agregado? Porque un chip no cuesta menos de 20 céntimos de dólar en material, pero un chip que en el mercado está 10, 20, 25 dólares. ¿Por qué? Porque lo que cuesta es el conocimiento, es la ciencia, la tecnología. Por eso la guerra geopolítica ahora está en el tecnopoder, está en ver quién tiene mejor desarrollo tecnológico, cuáles son las principales tecnologías del futuro, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la sistematización, la robótica, cada una de esas líneas son ejes importantes para poder tener poder en el mundo. Por eso la guerra con China y Estados Unidos es una guerra con la ciencia y la tecnología. Por eso Estados Unidos se preocupa cuando China ahora tiene más de 1.200.000 patentes por año. En el año 1920 ahora tiene 1.400.000. Mientras que Estados Unidos está por 300.000, se quedó menos de 300.000 patentes en 1920. Y Europa cerca de 100.000. Y América Latina, pues, está 8.000 más o menos, no significa nada. Y el Perú tiene 157 patentes. O sea, mientras Chile tiene 1.200.000 y nosotros 150. Pero estamos contentos, aparentemente, porque la prensa nos dice: no, estamos desarrollando, el libre mercado nos está trayendo riqueza, nos está trayendo bienestar. Eso es un cuento. Por eso que el gran debate ahora, como fue al inicio de los tiempos de hace 100 años, es un debate de ideas, debate ideológico, pero sobre realidades, sobre datos. Para decirle muy bien, pues, dice que el Estado debe intervenir en el mercado. ¿Y cómo Estados Unidos, supuestamente que es el país llamado de más alto libre mercado, el 30% de todo lo que invierten los estados en el mundo en ciencia y tecnología lo hace el Estado norteamericano? El doble de China, con 15%. El doble de Europa, que también está cerca del 15%. Pero no tiene mercado. Pero sin embargo, ellos destinan cuantiosas cantidades de dinero para sus industrias de investigación que les interesa. Por ejemplo, en los chips fueron desarrollados así, con inversión del Estado. Tomen, investiguen, empresas privadas, centro de investigación. Igual ha sido, y es hasta ahora. Cada viaje que hay en la Luna y todos los proyectos de investigación que tienen que ver con las celulares y todos los sistemas, van a empresas privadas haciendo investigación tecnológica que después se traducen en procesos tecnológicos y aterrizan en bienes de consumo. Es una financiación indirecta, pero nos cuentan el cuento que es que el Estado debe intervenir. China hace lo mismo, Europa hace lo mismo, y en el Perú no hacemos nada. Y tenemos una educación de pésima calidad porque creo que a las élites del poder no les interesa la educación, porque ellos están concentrados en 5 grandes sectores de la economía del Perú. Porque ellos tienen, por ejemplo, durante la inversión que ha llegado de 1922 hasta ser 1918, hay el 22% del mercado llegado directamente a las finanzas. Y América, el Perú es el país que tiene las altas, más tasas en Latinoamérica, las tasas activas, más altas en Latinoamérica. Ha llegado a la minería porque esta globalización requiere mayor producción de insumos y tiene que llegar los insumos a los centros de industrialización. Ha llegado al petróleo, al gas, y solo un 15% ha llegado a la industria, una industria desfasada. Pero, ¿y el pueblo? 76% de los trabajadores en el Perú son informales. ¿Qué significa eso? Que la ciencia y la tecnología no ha llegado a todos. Ha llegado ni siquiera a esos grandes sectores, sino solamente como usuarios, como consumidores. Y nosotros hemos logrado desarrollar tecnologías para darle valor agregado a esta inmensa riqueza nacional. Esta
estadísticas dicen que en países de alto desarrollo de la OCDE, toda la riqueza generada, el 3% de recursos naturales. Y en países pobres como los nuestros, de toda la riqueza generada, viene el 47% de materias primas. La ciencia y la tecnología da valor agregado, da calidad de vida y mejora las condiciones de todos. Por eso, como Aya Latorre dijo, estamos viviendo esta revolución. Y este libro lo que se propone es eso, tratar de dar insumo para un debate, como han dicho los compañeros, donde podamos discutir los grandes temas nacionales, donde podamos debatir sobre estos temas que son fundamentales para rebatir estas ideas que vienen en el proceso de la organización, que mediante las redes digitales nos dan mensajes para que consumamos más, para que cambiemos nuestra forma de pensar, nos manipulan, como ya se está haciendo con conciencia en todo el mundo, nos manipulan mediante las redes informáticas porque nuestro sistema neuronal opera de una determinada forma que podamos incorporar lo que nos dicen repetitivamente en nuestro subconsciente. Por eso, compañeros, creo que el gran esfuerzo de este trabajo que ha surgido y a quien agradezco mucho a mi querido compañero Ramiro Pérez Santolaya, que por segunda vez el libro anterior que publiqué, él también con una enorme paciencia de un gran maestro, me acompañó en la elaboración del libro anterior y esta vez ha tenido también la paciencia de revisar los primeros borradores y conversar sobre cada uno de estos temas. Yo le agradezco a él enormemente y agradezco a cada uno de ustedes, compañeros, el haberme acompañado en esta reunión, que veo rostros muy conocidos. Sería injusto dar un saludo especial a cada uno de ustedes. Veo compañeros de promoción de la universidad, de mecánica, veo varios compañeros y amigos y hermanos y maestros, como nuestro compañero Cuba, como lo ha dicho Quique Recalde, y muchos más, Anita Aguilar, varios. Nuestro compañero Gerardo Centurión, está acá también la presencia de nuestro compañero, otros compañeros de nuestra profesión, Omar Claudio León, y otro compañero más, bueno, a de Huachaco también nuestro compañero Arroyo Cañano, un saquero, Arevalo, Carlitos Arevalo y Manuel Arevalo, que también está por ahí, nieto de los mártires, a quienes tengo mucho afecto, y compañeros que me dio también de mi base, y a todos ustedes, compañeras y compañeros, y sobre todo la juventud. Hay un gran reto. Si queremos cambiar el país, involucremos a política. Porque cuando nos dicen, no, la política es corrupta, la política es sucia, no te metas. Es para decirnos, no te metas porque yo voy a decidir todo lo que tú no decides. Déjame, ábreme el campo porque yo solo lo voy a hacer. No te metas. Dedícate a tus cosas personales. Anda, porque el esfuerzo tuyo va a significar el desarrollo personal, familiar. Así que mientras robe para acá, si tiene tu materia prima, mientras haga, no te interesa. Porque todo está en ti. Ese es el cuento neoliberal. Ese es el mensaje neoliberal que hay que combatir. El Perú necesita que la juventud se involucre en la política. Porque ahí están las decisiones del cambio del país. El Perú necesita que la juventud, con su energía, su vitalidad y su alegría, vuelva a inmiscuirse y dedicarse a estudiar y trabajar en su ramo de acción, porque es la gran fuerza de cambio que tiene el Perú y que tiene el mundo. Muchas gracias.